Gracias a la página Dips of Wikipedia por dejarme robarles el contenido. Por favor, síganlos. Tal vez llamar estrictamente como síndrome a este puesto sea más por un tecnicismo, ya que en sí es un sesgo cognitivo, pero tiene la palabra en el título, así que zafa. El término fue acuñado por el profesor de comunicación George Gebner alrededor de 1968. Dicho síndrome postula que un individuo puede percibir el mundo como mucho más peligroso de lo que realmente es, esto debido a la constante exposición a material violento por medios de comunicación. Si bien originalmente solo se consideraba el efecto de la televisión en las personas debido a que era prácticamente el único medio audiovisual de la época, con el paso del tiempo y estudios posteriores se demostró que el Internet tiene un rol bastante grande en la propagación del síndrome del mundo cruel. Gebner estableció el proyecto de indicadores culturales, que servía para medir la influencia de la televisión en la percepción de las personas. Por medio de este proyecto estableció su hipótesis de que una exposición constante a la realidad presentada en televisión podría alterar la percepción del mundo real y reemplazarla por esta realidad ficticia televisiva. Es así que estableció una serie de entrevistas con 3 grupos de control: espectadores ligeros, espectadores medianos y espectadores pesados. Fue este último grupo que demostró tener opiniones y creencias idénticas a las representadas en televisión que a las del mundo real. Personas con el síndrome del mundo cruel presentan un incremento en el miedo, ansiedad, pesimismo y un estado de alerta más elevado en respuesta a la alterada percepción de la realidad que poseen gracias al contenido violento al que se exponen constantemente. La presencia de las redes sociales y su impacto en las emociones de los consumidores ha sido un fenómeno considerado dentro de la investigación para el síndrome. Precisamente el que puede ser considerado como el punto más alto de consumo en línea a nivel mundial fue la pandemia de 2020. Gracias a las órdenes de cuarentena, el incremento de usuarios activos en diferentes redes sociales llevó a un sinnúmero de personas a consumir toda clase de contenidos, pero especialmente aquellos de naturaleza fatalista o violenta. Incluso por aquella época nació el término de Doomer, para designar a una persona que se pasaba todo el tiempo en redes sociales, especialmente Twitter, expuesta a contenido negativo, cosa que se reflejaba en una actitud pesimista, ansiedad y depresión. El síndrome de París puede verse como una forma extrema de un choque cultural, generalmente exhibido por individuos que sienten que la ciudad no era lo que estaban esperando. Por alguna extraña razón, este síndrome es mayormente predominante entre turistas japoneses y de otros países aledaños a la isla. Algunos síntomas de este síndrome son alucinaciones, sensación de prejuicio y hostilidad por otros, ansiedad, separación de la realidad, desconexión de la persona, mareos, taquicardia, sudoración en exceso y en ocasiones vómito. Si bien no se tiene una causa en concreto de por qué ocurre este fenómeno, un paper de 2004 publicado bajo la revista médica francesa Nervure sugiere algunos motivos para este extraño síndrome entre los japoneses. En primer lugar, la barrera del idioma. El francés es un idioma poco común para aprender en Japón y viceversa, por lo que muy pocos turistas de la isla son capaces de hablar este idioma, lo que incrementa su sentido de confusión y aislamiento. Las diferencias culturales también pueden afectar a los turistas, considerando los contrastes bastante marcados que hay entre Francia y Japón, con los franceses poseyendo un temperamento más informal, contrario a la estricta conducta con la que se educa a la mayoría de los japoneses. Y tal vez la principal razón de este síndrome sea la idealización de París. Existe una brecha enorme entre la versión perfecta de París que se crea en otros países y la realidad de la nación. Todos hemos escuchado que París es la ciudad del amor, en conjunto con tenerse esta imagen de elegancia y lujos, cuando en realidad la casa de la Torre Eiffel no es diferente a cualquier otra ciudad con altas tasas de turismo del planeta. Y es en el momento en el que los turistas japoneses se dan cuenta de esto que el síndrome de París se hace presente. El síndrome se ha descrito como un grupo de fenómenos mentales causados por una visita a Jerusalén que generalmente envuelve experiencias de índole religioso.
No está enfrascado a una sola religión, ya que se ha visto casos en cristianos, judíos y musulmanes. Lo que se trata como la instancia básica del síndrome se manifiesta como una forma de psicosis religiosa, que se disipa al poco tiempo o después de abandonar la ciudad. Debido a esto ha causado debate en cuanto a si debe ser clasificado como una forma distinta de psicosis o una reexpresión de una enfermedad psicótica previa no diagnosticada. En respuesta a esto, una investigación propuso 3 clasificaciones para el síndrome de Jerusalén, en base a las creencias e historial médico de las personas afectadas por este fenómeno. El tipo 1 se refiere a personas que ya tenían un antecedente de problemas mentales previo a su ingreso a la ciudad. Es gracias a la influencia de ideas religiosas que deciden emprender el viaje a Jerusalén, con un objetivo o misión que creen se cumplirá una vez lleguen a la ciudad. Este es el que causa más impresión mediática, ya que es generalmente donde las personas afectadas se creen figuras religiosas importantes, con turistas aclamando ser el Mesías o la segunda llegada de Cristo. El tipo 2 no necesariamente se presenta como una enfermedad mental, y en su lugar como una obsesión con ideas o conceptos religiosos. Las personas bajo esta clasificación pueden sentir un gran apego por el simbolismo de Jerusalén, ya sea por creencias individuales o las doctrinas de grupos religiosos. El tipo 3 es el más conocido dentro de los casos del síndrome. Se refiere a las personas que exhiben diferentes formas de histeria y psicosis luego de llegar a Jerusalén, siendo previamente individuos con estabilidad mental. Personas clasificadas en el tipo 3 pueden presentar formas de paranoia al creer que existen terceros que los persiguen por algún motivo religioso, incrementando los episodios psicóticos. Si bien al poco tiempo de que se publicara la investigación se la refutó por falta de pruebas y una arbitraria relación entre los 3 tipos del síndrome, sigue siendo bastante utilizada, al menos de manera coloquial, para referirse a las personas que presentan esta anomalía psicológica. La locura de las praderas como tal no es una condición clínica, sino un término usado para describir una serie de fenómenos bastante comunes exhibidos durante el siglo XIX. Descrito en 1893 como una alarmante cantidad de locura ocurre en las nuevas praderas entre granjeros y sus esposas. Esta aflicción se hizo presente en migrantes europeos durante su asentamiento en las grandes praderas de Norteamérica. Los migrantes, que provenían de áreas densamente urbanizadas, comenzaron a manifestar desórdenes mentales gracias a las duras condiciones de vida y altas tasas de aislamiento de las praderas americanas de la época. Hay diversas causas para la locura de las praderas, todas relacionadas con el espacio geográfico en el que se encontraban los migrantes europeos. La extensa área que cubrían las grandes praderas causaba que el contacto humano o el concepto de vecinos fuera prácticamente nulo para los granjeros. La falta de medios de transporte rápidos también afectaba a las personas. Las ciudades se encontraban a kilómetros de distancia, por lo que viajes frecuentes no era una opción viable. La distancia igualmente jugaba un rol negativo en el tratamiento de enfermedades, especialmente de los infantes, quienes tenían altas tasas de mortalidad debido a ser incapaces de recibir atención médica pronta, afectando la salud mental de los padres. El clima también contribuía al declive de la psique de los granjeros, con inviernos largos y sumamente helados comparados a los cortos veranos. Gracias a la frecuencia de las tormentas heladas, los habitantes de las praderas se veían encerrados en sus hogares por meses, sin contar que la falta de plantas y animales por la estación igualmente afectaba negativamente a las personas. Los síntomas de la locura de las praderas eran similares a los de la depresión, con las personas poco a poco aislándose de las pocas interacciones sociales que poseían. Se hizo una distinción entre hombres y mujeres, describiendo que el grupo masculino presentaba signos de violencia acompañada de la depresión, mientras que el grupo femenino presentaba más un lado melancólico. En casos extremos, dicha depresión llevaría a una ruptura mental, conduciendo a los afectados al suicidio. Afortunadamente, con la llegada del siglo XX y los nuevos medios de transporte y comunicación, la locura prácticamente desapareció. La fatiga de museo es un estado de cansancio mental y o físico provocado por una constante exposición a las exhibiciones de un museo o lugares de similar temática sociocultural.
El término fue por primera vez utilizado en 1916 y desde entonces ha llamado la atención tanto en un contexto coloquial como científico. En las primeras instancias en que se usaba este concepto, se describía que el causante de la fatiga era la forma en la que estaban colocadas las exhibiciones en los museos, con varios estudios posteriores concordando con esta afirmación, explicando que el interés de los visitantes comenzaba a reducirse conforme más exhibiciones existieran en el museo. En 1998 se contabilizó el tiempo que el museo era capaz de retener la atención de los visitantes, llegando a la conclusión que pasados los primeros 20 minutos, las personas se volvían indiferentes a las exhibiciones. En 2009, una publicación de una revista académica presentó diversos motivos para la fatiga de museo, causas aparentemente apoyadas por otras investigaciones. La primera y más aparente es el simple cansancio, tanto físico como mental. Por el lado físico se produce por extensos periodos de caminata o estar parado al observar las exhibiciones, mientras que por el lado mental se exhibe gracias al encontrarse en un estado de alta tensión constante para poder presenciar el museo en su totalidad. El hartazgo también colabora a la fatiga de los visitantes. Generalmente cuando una sucesión de exhibiciones se vuelve monótona, las personas pierden rápidamente el interés. Esto se vio contrarrestado cuando los visitantes seguían una ruta por mano propia más que una ordenada por el propio museo. Otro de los motivos es la capacidad de asignar valores individuales a las exhibiciones u objetos del museo. Prácticamente se puede resumir en la capacidad que tienen los objetos para presentarse como valiosos para la atención de un visitante, donde se puede preferir únicamente ver pocas exhibiciones al encontrar las demás como aburridas. La fatiga de museo es un fenómeno que todavía se está estudiando activamente, por lo que no se puede llegar todavía a conclusiones exactas de qué lo causa o cómo evitarlo. Una condición relacionada con ataques de pánico que afecta principalmente a cazadores de focas de la Groenlandia Inuit, descrito como un episodio de ansiedad extrema en cazadores pescando en botes individuales. Síntomas de esta condición incluyen pérdida de la dirección y desesperación. Se ha descrito que se percibe una sensación de frío que da la impresión de que el bote se está hundiendo, seguido por un intenso miedo a ahogarse. Personas que hayan superado esta angustia pueden presentar un recelo posterior a regresar a expediciones de cacería y pesca, incluso llegando a verse afectados a largo tiempo. Este fenómeno ha sido descrito desde 1960, haciendo énfasis en que se manifiesta en cazadores solitarios en aguas calmadas, especialmente aquellas que reflejan el sol directamente. Gracias a fenómenos como la niebla, en conjunto con el reflejo de las aguas casi como un espejo, se vuelve complicado distinguir el horizonte para los cazadores, comenzando a manifestar dicha angustia. Una de las maneras en que se puede disipar esta sensación es el encuentro con otra persona en el agua o regresar a tierra firme. Supervivientes de esta condición han expresado que es mucho más beneficioso continuar avanzando que quedarse estático en un punto del agua, recomendando que se empiece a remar lentamente hasta alcanzar movimientos más fuertes. La angustia de kayak ha sido considerada un síndrome ligado a la cultura del lugar, esto debido a las condiciones tan específicas que tiene para manifestarse entre los inuit. Se cree que conforme las tradiciones se modernicen y cambien, esta paranoia en respuesta comenzará a disminuir entre los cazadores.